Tenemos un episodio especial con una invitada especial que es Florencia, mi hermana, bienvenida. Hola. Y ella nos va a estar compartiendo de cómo Dios transformó su vida y un poco de su testimonio. Así que bueno, Florencia, si quieres contarme cómo empezó tu relación con Dios, cómo conociste a Dios y cómo fue que hoy estás siendo transformada por Él. Bueno, no sé por dónde empezar porque hay mucho para contar, pero yo siempre trato de hacer un resumen en mi mente cuando cuento mi testimonio y creo que todo se remonta cuando yo nací, todo comienza. Pero recuerdo que desde chica siempre tuve mucho interés, por así decirlo, por el mundo espiritual, siempre me sentía atraída porque yo sentía o pensaba que había algo más allá de nosotros. No sabía qué era ese algo. Al principio ni siquiera sabía de dónde salía ese interés, pero bueno, después con el paso de los años empecé a ver cosas, a escuchar cosas, a sentir cosas, a ver figuras que me daban miedo porque no eran figuras lindas. El sentimiento que yo sentía tampoco era algo lindo. Tengo recuerdos de toda mi infancia que yo jamás pude dormir con las luces prendidas, porque con las luces apagadas, con las luces apagadas. Siempre tenía que dormir con las luces prendidas porque me daba miedo a la oscuridad. Eso es un punto muy importante, me daba mucho miedo a la oscuridad. Y cuando dormía con las luces apagadas, porque nos tocó también dormir con todos nuestros hermanos en la pieza, me apagaban la luz y yo no podía dormir. Me pasaba a veces, esperaba que amanezca hasta las 5 o 6 de la mañana y recién en ese momento me dormía porque realmente me daba mucho miedo a la oscuridad. Porque también me pasó, me encontraba muchas veces a la madrugada despierta con miedo a la oscuridad y miraba por una ventana o a la puerta y siempre veía algo. Y si no veía algo, sentía que había algo ahí. Me perseguía esa oscuridad desde siempre, desde muy chica. En todas las casas que vivíamos, yo por ahí pensaba que cierta casa estaba asombrada y me armaba teorías en la cabeza de, ay, acá seguro murió alguien y esas cosas, pero en todas las casas pasaba lo mismo. En todas las casas yo me sentía igual de... Era como que la oscuridad te perseguía, básicamente. Sí, porque me sentía perseguida y ese miedo no me dejaba tranquila. Recuerdo que también cuando era muy chica no podía ir al baño sola. Yo por ahí sí iba al baño y cuando apagaba la luz yo volvía corriendo porque me daba mucho miedo y no podía con la oscuridad. Recuerdo que mi primer encuentro, mi primera experiencia con Dios fue cuando yo tenía más o menos 11 años aproximadamente. Lo mismo, nos habíamos mudado de casa hacía poco, no podía dormir, todas las noches lo mismo, que pesadillas, bueno, eso también, cuando me podía dormir tenía pesadillas. Siempre la misma pesadilla recurrente era yo escapándome de un demonio, de algún bicho feo, siempre la misma pesadilla. Bueno, cuestión que un día va un señor a la casa de mi mamá, yo vivía con mi mamá, mi padrastro, estaba también mi abuelo, una de mis hermanas, y este señor era un pastor, yo no sabía, no tenía idea, cuestión que hablaron con mi mamá y demás, le fue a visitar a mi mamá, y cuando se fue dijo, bueno, vamos a orar. Y cuando vamos a orar, nos llaman a todos, hicimos una ronda, y yo no sabía orar, yo me puse ahí porque, bueno, estaba obedeciendo que me llamaron para orar, y cuando el pastor se pone a orar por todos, yo me estaba aguantando las ganas de reírme. Y me empecé a sentir mucha vergüenza porque el pastor iba por cada uno, orando por cada uno, y yo me quería reír y decía, ay, qué vergüenza, deja de reírte. Y cuando él vino a orar por mí, todo empeoró. Porque bueno, vino, me agarró las manos y empezó a orar por mí y yo me aguantaba y cada vez eran más fuertes las ganas que tenía de reírme. Y yo pensaba, qué vergüenza, pobre hombre, él está acá orando por mí, yo me quiero reír y ya no aguantaba más la risa que quería carcajearme enfrente del. Entonces él pone su mano en mi cabeza, pero recuerdo que, porque muchas personas dicen que cuando te ponen las manos te empujan. Yo me acuerdo que ese señor ni siquiera apoyó su mano en mi cabeza, estaba como que así, a la distancia. Y empezó a orar y yo me empecé a sentir débil, empecé a sentir las piernas débiles y me empecé a caer, a desvanecer. Y me caí hasta que me quedé acostada en el piso y a medida que me iba cayendo, como que iba largando esa risa, porque ya no aguantaba más, me tuve que reír porque no aguantaba. Y estaba toda roja, toda colorada, porque pensaba, qué vergüenza, qué papelón estoy haciendo. Bueno, cuestión que me caigo, qué sé yo, el señor este me levanta y en ese momento me dice que Dios tenía un propósito muy grande para mi vida y que si yo estaba dispuesta a cumplir ese propósito.
yo Tu primer llamado de me hizo atención. el primer llamado y yo le dije que sí, porque yo ni sabía lo que me estaban diciendo ni lo que yo estaba diciendo. Yo dije, sí, yo quiero, no sabía nada. Y él me dijo que bueno, que en una iglesia ahí cerca de la casa de mi mamá había escuela dominical, que yo podía ir, no sé qué. Y yo sí, re entusiasmada, sí, bueno, voy a empezar, no sé qué. No sé qué pasó después, pero yo nunca fui a la escuela dominical, no sé, no recuerdo después qué pasó, pero nunca fui. Después, bueno, siguieron pasando los años, seguían estas experiencias. Este señor que oró por mí, este pastor, cuando vino a orar por mí, me dijo que él veía que cuando yo me iba a dormir había una sombra arriba mío que me atormentaba y que no me dejaba dormir. Y yo pensaba, ¿quién le contó? Seguro mi mamá le contó que yo no puedo dormir a la noche. Y me dijo tal cual que él cuando oraba por mí veía que yo estaba acostada en la cama y que arriba mío estaba esa sombra que me atormentaba. Y era tal cual lo que me pasaba. Pero bueno, yo dije, seguro mi mamá le contó. Bueno, pasan los años, sigo experimentando estas cosas paranormales, seguía viendo cosas, sintiendo cosas. Me pasó después a los 16 ya en mi adolescencia. Me empecé a interesar, o sea, seguí interesada por todo este mundo esotérico, por las cosas espirituales, pero estaba en esa etapa de rebeldía que para mí la iglesia era lo peor que existe en el mundo, porque yo, justamente mi adolescencia fue más o menos en el 2017-2018, donde estaba todo el auge de feminismo, separación, iglesia y Estado, y yo estaba metida en eso. Justamente en ese momento de mi adolescencia fue todo ese auge y yo quería pertenecer. Yo estaba en ese momento de rebeldía y yo pensaba, ¿a dónde están los rebeldes? Ahí yo quiero estar. Estabas buscando tu identidad y no sabías dónde encontrarla. Exactamente. Y yo en ese momento pensaba que mi identidad era trastornar el sistema. Yo quería ser una rebelde, una loca. Y bueno, cuestión que en eso yo tenía mucho rechazo hacia la iglesia católica más que nada, por un montón de cosas. Y justamente coincide que más o menos a los 16 en el colegio empezamos a leer una novela, yo creo que iba a tercer año de la secundaria, empezamos a leer una novela que se llama Si tu signo no es cáncer, que si no me equivoco es una novela argentina que relata la historia de Gabriela, una chica que tenía cáncer justamente, y ella se interesa mucho por los signos del zodíaco. No recuerdo el pie de la letra de la historia, pero me acuerdo que me gustó muchísimo esa novela, y a raíz de esta historia yo me empecé a interesar también por los signos del zodíaco. Me empecé a interesar y hasta obsesionar con eso.